Buenas tardes, me presento, soy Ana Luz Antiveros Casián, estudié la licenciatura en Psicología y tengo una maestría en Psicoterapia, así como otros estudios diversos relacionados a la infancia. Me desempeño como servidor público en una institución de asistencia social enfocada a la prevención de riesgos psicosociales en niños y adolescentes del municipio de Guadalajara, así como también me dedico a la consulta privada desde hace aproximadamente 10 años. Agradezco de antemano la invitación a participar en las jornadas virtuales de actualización de la Enrique Díaz de León y en especial el agradecimiento a la maestra Genoveva de León por su atenta invitación. El tema que me toca impartir o el tema que me toca desarrollar tiene que ver con las situaciones sociales que estamos viviendo derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19 y es cómo prevenir el maltrato o la violencia infantil en el hogar durante el confinamiento por COVID-19. Aproximadamente a mediados del mes de marzo se lanza lo que es la contingencia sanitaria y en donde se deciden suspender actividades que se consideraban riesgosas para el aumento de contagios, tales como eventos masivos, como la suspensión de clases presenciales y se da la nueva modalidad de clase en línea, la suspensión de algunas actividades económicas que se consideraban no necesarias, así como el implementar el trabajo en casa. También se dan recomendaciones sobre el manejo de la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, el uso de sprays para desinfectar los ambientes, la sana distancia, y uno que ha costado un poquito de más trabajo ha sido lo que es el distanciamiento social, que esto es aislarte y dejar de estar en contacto con aquellas personas o aquellos sectores a los que tú acudías. Si bien es cierto, acatamos las primeras indicaciones de una muy buena manera, estábamos teniendo resultados favorables, pero desafortunadamente el confinamiento ha perdurado ya por varios meses, desde marzo hasta la fecha, aproximadamente 4 meses que estamos con el confinamiento, y esto también va a representar o va a tener repercusiones a nivel emocional. Nosotros como adultos podemos entender la complejidad de la enfermedad, la complejidad del virus, podemos entender que es una enfermedad o es un virus que se propaga y que es altamente contagioso y que desafortunadamente aquí en México ha sido o ha tenido una tasa de mortalidad demasiado elevada. Sí podemos entender eso como adultos, y a pesar de esa comprensión que tenemos hacia la enfermedad o hacia el virus, nos ha generado estragos a nivel emocional, tales como estrés, incertidumbre por nuestra salud, por la salud de las personas que queremos, por la salud de nuestros niños. Nos genera mucha angustia ante el panorama económico, ante el panorama laboral, porque muchas empresas han cerrado, hay gente que se quedó desempleada, hay gente que le redujeron sus sueldos. Todo esto son generadores de tensión y de mucha angustia al interior de las familias. También se ha cambiado la rutina a la que tú estabas acostumbrada cuando tenías estos aspectos normales de la cotidianidad, de tu rutina, de tu ejercicio diario, ¿no? Todo esto cambia y genera también que tengas problemas ahora con los horarios de la comida, con los horarios de sueño, que ha habido un aumento en lo que es el consumo de alcohol, el consumo de cigarro, el consumo de drogas, y considero que puede ser como hasta paliativos para poderle hacer frente al confinamiento. E insisto, como adultos podemos comprender y entender cierta situación, pero ¿qué pasa con los niños, no? He ahí el punto bastante importante y compleja de esta situación, porque los niños ya tenían también una rutina bastante estructurada, y más esos niños que están en el sector escolar o que estaban activos académicamente. Si bien es cierto, pensamos que el confinamiento iba a durar 40 días, ¿no? La famosa cuarentena, pero así se nombra, ¿no? Y es un periodo de tiempo
¿no? En el cual tienes que estar en tu casa para prevenir contagios. No es que son 40 días contados para volver a regresar a lo que es la normalidad, no es así. Entonces se van sumando muchas cosas. En las familias y en una familia promedio que tiene de 2 a 4 hijos, vemos que las mamás tienen que hacer trabajo en casa, ¿no? Tienen que hacer el propio trabajo que les demanda la casa. Si tienen 3 hijos, tienen que hacer las tareas de esos 3 hijos. Si tienen internet y aparatos, computadoras, tabletas, teléfonos que les permitan subir las tareas y trabajos a las plataformas, pues ya es una ganancia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no se tiene y cuando se va quedando como en desventaja? Todo esto empieza a generar una crisis al interior de las viviendas. El COVID o el confinamiento por el COVID también da una oportunidad a que, y es una muy pésima oportunidad, a que aumenten y están aumentando las cifras de maltrato infantil. O sea, había niños que no eran maltratados y actualmente están siendo maltratados, ¿no? A mí me tocaba escuchar por mi casa a una señora que estaba tratando de enseñarle quebrados a sus hijas. Entonces yo escuchaba y digo, bueno, los quebrados y las matemáticas nunca ha sido muy fuerte, entonces entendía que la señora estaba como muy desesperada, porque intentaba explicarles y no tenía posiblemente las estrategias de enseñanza necesarias para poder explicarle lo que eran los quebrados a las niñas. Cuando de repente la empecé a oír tan angustiada y tan desesperada que comenzó a gritarles, a llamarles tontas, a decirles que las amenazaba con golpearles, les decía palabras altisonantes más fuertes, me parecían como lastimosas para la edad de la niña. Entonces, hasta que de repente se escuchó el golpe y el llanto de ellas, ¿no? Yo me quedé sorprendida porque no me había tocado escuchar que pasara esto, no me había tocado escuchar que la señora reaccionara de esa manera agresiva e incluso hasta violenta con las niñas, ¿no? Y muchos ejemplos por el estilo les puedo dar, ¿no? Llamadas telefónicas de papás que me dicen, ¿cómo le hago con mis hijos? Ya no los aguanto, no puedo con ellos, no entiendo la tarea. Me ha tocado también convivir con mamás que la situación de estrés les ha llevado a tener contracturas en la espalda, ¿no? En alguna parte del cuello. Las demandas académicas son muy fuertes, el estar al cuidado de la casa. Entonces todo eso empieza a generar un ambiente que se puede percibir como hostil. Y de ahí es donde nace el tema para poder platicar y para poder generar ciertas herramientas de cómo poderle hacer frente como papá a esta situación, ¿no? Muchas veces consideramos que la crianza o en la crianza, y más en el ámbito mexicano, va por medio la chancla, va por medio el aventarte con algo, un jarro, una taza, va por medio la cachetada, el coscorronazo, y nos mofamos de eso. Vamos haciendo mofas, ¿no? De hecho hay un meme que circula en el Facebook que dice que en mi época no se necesitaba ir al psicólogo, era el psicólogo, ¿no? Y la mamá con la chancla atrás de la persona. No, pues es que estamos normalizando algo que no debe de ser normal. La violencia, el maltrato hacia los niños no es normal y tampoco es la opción. Pero antes de irnos adentrando un poquito más al tema de lo que es el maltrato infantil y lo que es la violencia infantil, me gustaría también platicarles un poquito de lo que es la infancia, ¿no? ¿Qué es ser niño? ¿No? Y la infancia comprende una etapa muy larga que es desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, y la vamos a dividir en primera infancia, que es de los 0 a los 7 años, segunda infancia, que es de los 7 a los 11 o 13 años, y lo que es la parte de la adolescencia, ¿no? Dentro de la infancia y en la primera infancia se da la mayor parte del desarrollo en los niños, el control de esfínteres, el lenguaje, caminar,
¿no? El manejo de sus emociones. En esta etapa de los 0 a los 6 años es cuando los niños hacen demasiados berrinches, ¿no? Y tiene que ver porque ciertas funciones también cerebrales no están suficientemente maduras para entender el mundo como los adultos lo entienden. Entonces de ahí también viene muchas veces la frustración de los papás, porque queremos que mi hijo de 5 años, mi hijo de 3 años o mi hijo que se encuentra en los fabulosos 2 años, ¿no?, entiendan el mundo como adultos, y no es así. No pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque hay funciones cerebrales que no están activadas en ese momento para poder entender. Cuando un niño es pequeño, pues él se rige por el placer, ¿no? Se rige a nivel emocional, ¿no?, porque de su cerebro así se lo indica. Y no me voy a meter en cuestiones de neurociencia porque no soy especialista en eso, pero tengo conocimientos pocos, ¿no?, en relación a un niño. Lo primero que se le va desarrollando es lo que es el sistema límbico, es el sistema de sus emociones, pero no logra identificarlas y no logra entenderlas, ¿no? Esto empieza a partir de los 7 años, siempre y cuando tenga el acompañamiento de los papás para que le ayuden a entender qué es la frustración, qué es el enojo, que son temas que más adelantito vamos a estar desarrollando. Entonces, eso se entiende como infancia. Es un niño, es una persona de los 0 a los 17 años, 11 meses de edad, y se divide por primera, segunda y tercera infancia, y cada una de esas etapas tiene desarrollos específicos, ¿no? El desarrollo cognitivo también es específico en cada una de estas etapas, y claro está que mientras se vaya desarrollando más el niño cognitivamente, va teniendo otras funciones de aprendizaje, de entendimiento, de comprensión. Eso por una parte de la infancia. Y por otra parte también voy a hablarles un poquito de lo que significa o lo que podemos entender como violencia. Entonces definamos violencia. La violencia se entiende, o la violencia infantil o el maltrato infantil se entiende como toda agresión u omisión intencional, física, sexual, psicológica o negligente contra una persona menor de edad y que afecta su integridad biopsicosocial a corto y mediano plazo. Existen tipos de maltrato. Dentro del tipo de maltrato encontramos lo que es el abuso físico. El abuso físico es toda acción que tenga por objeto dañar físicamente al otro, ya sea desde un empujón, desde un pellizco, desde la nalgada, desde el jalón de cabello, desde el jalón de la oreja, hasta acciones que hieren más y que pueden dejar marcas más severas, como los latigazos, como los palazos, ¿no?, como puñetazos, cosas que ya se notan y que dejan una marca en la piel. De ahí entendemos lo que es la violencia física o el maltrato físico. Lo que es el abuso sexual es la práctica de un contacto físico o visual cometido por un individuo en el contexto sexual con violencia, engaño o seducción ante la incapacidad del niño para consentir, en virtud de la edad y diferencia de poder. Yo voy a desmarcar un poco la violencia sexual o el abuso sexual porque es un tema muy complejo y se trata de una manera diferente. Hay todo un programa de prevención para lo que es el abuso sexual, pero sí voy a ser un poquito más explícita. Hacer que tu hijo esté presente mientras que los papás tienen relaciones sexuales, desde ahí puede ser abuso sexual. Mostrarle al niño material pornográfico es abuso sexual. Obligarlo o tomarle fotografías desnudo es abuso sexual, hasta la violación. Entonces es de cosas muy sutiles que pueden parecer como inocentes hasta cosas que ya pueden terminar con la vida de las personas, como lo hemos visto en los últimos casos, ¿no? Y casos de mujeres y de niñas precisamente donde han sido víctimas de abuso sexual y de maltrato que han terminado en muerte. Entonces aquí hablo de otro tema que es como la violencia de género, pero que también tiene todo un apartado y una formación y una capacitación muy específica para hablar de él. Entonces son temas tanto como el abuso sexual y lo que es la violencia de género, que es la violencia precisamente hacia el género femenino, que han ido a la alza y que merece
¿no? Por la complejidad y por las cifras que hay tan elevadas, una atención especial, y es algo que por el momento y por el tiempo pues no se lo podemos dedicar como se lo merecen. Continuamos entonces con lo que es el abuso psicológico, y son las acciones generalmente de tipo verbal o actitudinal que provocan en el niño daños emocionales. Por ejemplo, rechazar, ignorar, aterrorizar, no atender sus necesidades afectivas y de socialización y de desarrollo. ¿Qué es esto? Un ejemplo bien claro, ¿no? El niño tiene hambre, el niño necesita atención porque los niños demandan atención porque es su naturaleza, y la mamá no le pone atención porque está entretenida en el Facebook o haciendo videos de TikTok o platicando en el chisme con las amigas en los grupos de WhatsApp, ¿no? Que es algo que pareciera como que ya también se normalizó. No, porque para el niño no puede entender cómo es más importante un aparato, ¿no?, que él. Cómo su mamá toca más un aparato que a él. Entonces eso también es violencia psicológica o violencia emocional. Así también como etiquetarlo y decirle: eres un vago, eres un mentiroso, no sirves para nada, ¿no? Porque los niños no se reducen a una conducta, esa es una acción, es una conducta que ellos tienen y es motivada por algo. No es que el niño sea eso, no, el niño es niño y se va a comportar como tal, ¿no? Los niños por lo general son inquietos, siempre están activando, ¿cómo se dice? Explorando activamente su medio ambiente, tienen una carga de energía tremenda, y así son hasta la adolescencia, ocurrentes, curiosos, exploran, investigan, indagan, ¿no? Esa es una de las particularidades que tienen los niños. Entonces, cuando tú dices al niño: eres vago, le estás diciendo que es vago, que él es eso. ¿Qué va a hacer el niño? Pues vagancias, porque es lo que se supone que dicen sus papás que es. Si es torpe, pues el niño se va a hacer torpe, es lo que llamamos la profecía cumplida, ¿no? Entre más le dices tú a tu hijo eso, más lo va a hacer, y es lo que tú estás inculcando en tu hijo, y de esa manera él va a crecer, ¿no? También hay otro tipo de violencia, que es de violencia o el maltrato que es por omisión, ¿no? Este tiene que ver con omisión o negligencia, que es cuando no se atienden las necesidades básicas del niño, como la alimentación, salud, educación, vivienda, así como el incumplimiento de los deberes de cuidado y protección. Un ejemplo sería el que no tengas la cartilla de vacunación completa a tu hijo. Yo sé que hay muchas mujeres que son antivacunas, pues, pero también pueden caer en una situación de negligencia. Cuando tu niño no cumple con un horario de alimentación adecuada, cuando tu niño no lo llevas a la escuela de forma constante porque no le das la importancia, porque no tuviste ganas de levantarte temprano, ¿no? Eso ya es como negligencia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado casos de que los niños están en abandono dentro de sus casas, ¿no? O que el niño anda a altas horas de la noche en la calle. Eso es maltrato por negligencia. Otro tipo de maltrato que también encontramos ahí es el maltrato, que es un maltrato indirecto, cuando hay violencia intrafamiliar o hay violencia entre los papás, aunque los papás no golpean a los niños, que el niño presente, que esté presente en el ejercicio de la violencia entre los padres, eso también es violencia. Entonces, para que quede un poquito claro esto de cómo se lleva la violencia a cabo, les voy a dejar un videíto que es como la escalera de la violencia. Ahí vamos viendo cómo se va. Antes se utilizaba mucho lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? Que si la luna de miel, y luego que el comportamiento hostil, luego que detona la violencia, y luego otra vez, y pues el ciclo, porque no sales de ahí, ¿no? Y luego hablamos de la espiral de la violencia, que va en aumento, ¿no? Desde un empujoncito, un estirón, ¿no? Hasta cuando ya hay algo contundente. Y cuando hablamos de violencia sí tenemos que quedar bien claro que es algo que puede llevar de una acción muy sutil, ¿no? Desde que te ignoran, desde que no te hacen caso, desde lo más sutil hasta lo más crudo,
cruel y doloroso que es la muerte, ¿no? Entonces, desafortunadamente, las cifras de muerte de niños está en ascenso, está creciendo y es a mano de uno de sus familiares. Entonces hay que tener como especial cuidado en eso. Como pudimos ver en el video, la escalada de la violencia o la escalera de la violencia tiene que ver con cómo va, ¿no?, bajando a cada vez a niveles como más vulnerables, ¿no? Por lo general se agrede al que se considera vulnerable. El papá llega con su frustración por algo que no le salió bien, por el estrés o porque le da su gana, ¿no? Llega a desquitarse con la mamá. Obviamente es una mamá que se dedica a las tareas del hogar y también esa frustración que ella tiene puede llegar a desquitarla con el hijo adolescente, porque bueno, tampoco entendemos mucho cómo es el procesamiento mental del adolescente, que es una etapa bien compleja, ¿no? Entonces, ¿con quién se desquita? Con el hermano más chico. Y el hermano más chico, ¿con quién se desquita? Pues con el que considera que es más vulnerable que él, y siempre va a haber una mascota o va a haber todavía un hermano más pequeño, ¿no? Entonces, de esa manera se va en escalonada lo que es la violencia. Y esto es en un espacio de la normalidad, antes del confinamiento, antes de que pasara como todo esto. Es algo muy sencillo entender la violencia desde ahí, pero ahora la violencia se está invisibilizando más, la violencia infantil se está invisibilizando, o sea, no está siendo tan notoria. ¿Por qué? Porque obviamente los niños están confinados, ¿no? Los niños están dentro de un ambiente familiar donde no salen, donde no tienen la oportunidad de ir con el abuelo, no tienen la oportunidad de salir con sus demás compañeros, porque dejaron de ir a los espacios donde era detectable la violencia, ¿no? En la escuela,
Las maestras por lo general siempre o algunas están al pendiente de qué le pasa a este niño, o si ya llegó con un ojo morado, o si ya llegó con señal de un golpe o con los dedos marcados. O sea, son espacios donde los niños se sienten como contenidos o protegidos, y ahorita el niño no está teniendo eso, ¿no? No quiero pensar que muchos de estos niños que están sufriendo violencia ahorita, ¿no? La estadística dice, según leí en el INEGI, que cada 2 días matan a un niño, ¿no? Y muere a manos de sus familiares, ¿no? Entonces tampoco quiero pensar que un niño también pueda tener o a llegar a tener conductas suicidas durante esta etapa de confinamiento, porque no tiene dónde acudir, y que su última, ¿no? O su única alternativa que pueda llegar a ver sea la muerte. Qué cruel, ¿no? Entonces, sí, se activaron líneas para las mujeres que sufren violencia, pero pues un niñito, ¿cómo le va a hacer para hablar, no? Entonces ahí volvemos a invisibilizar a la infancia. No he visto yo como programas de atención a los niños a través de, o sea, no los hay. Les quitaron el parque, les quitaron las actividades deportivas que tenían, les quitaron un montón de cosas, y qué herramientas les estamos dando, cómo estamos trabajando nosotros como papás dentro de la casa con nuestros hijos para tenerlos contenidos o para tenerlos entretenidos. Súper fácil, ¿no? Pues el celular, pues la tableta, pues los videojuegos. ¿Quiénes son ahorita quienes están educando a los niños, no? ¿Por qué? Pues porque es difícil atenderlos. Ha sido difícil convertirte en mamá, convertirte otra vez en jefa de familia, estar al pendiente de tu casa, en hacer trabajo tuyo, de tu oficina, cumplir con la demanda. Como hace rato lo dije, ha sido muy difícil. Pero nosotros podemos entender eso. ¿Cómo le hago yo para que mi hijo entienda lo que es el confinamiento, no? ¿Cómo le hago en las diferentes etapas en las que está mi hijo? ¿Cómo le hago para que él entienda de qué se trata esto? ¿Cómo le hago para que se ponga el cubrebocas y que entienda qué es el cubrebocas? ¿O para qué es? ¿Cómo le explico, no? ¿Cómo le hago para para estar tranquila y no tener una acción o un comportamiento violento hacia él? Pues bueno, que es el tema que realmente nos interesa y es el tema que voy a abordar a continuación. ¿Cuáles son las técnicas que como papá, ¿no?, puedo hacer o puedo implementar en mi casa para prevenir conatos, intentos, acciones violentos? Los que ya están sufriendo violencia, las mujeres que ya están sufriendo violencia, al final del video les voy a dejar los números telefónicos de los call centers que se activaron para que llamen por teléfono durante la contingencia, ¿no?, donde les puedan dar soporte emocional. Este tema es preventivo, no es de atención. Entonces lo que yo estoy diciendo aquí es para prevenir que haya ese tipo de conductas violentas. Si tú por favor estás sufriendo violencia en este momento, al final del video te voy a dejar los números para que llames. No tengas miedo, siempre va a haber alguien o algo que pueda hacer que cambie tu situación de vida. Y retomo el tema. Una de las principales cosas que yo considero que los papás tienen que saber y que es de cajón, que tienen que aprender y que muy pocos papás saben y que no le dan la importancia, es entender, comprender y aceptar, principalmente aceptar que tu hijo tiene derechos. Y uno de los derechos que los niños tienen es el derecho a la protección a cualquier forma de maltrato y explotación, ¿no? Entonces, yo cuando me ha tocado dar pláticas o cuando me ha tocado dar talleres de derechos, las mamás luego salen, ¿no? Así de, pero es que también tienes que hablarles de obligaciones. No, pues obviamente no tienen obligaciones. A veces uno como papá tampoco cumple con todas las obligaciones precisas en relación a la infancia. Sí tienen deberes, pero esos también se practican, se fomentan en la casa, ¿no? Entonces, obviamente, si el niño tiene derecho a la educación, su deber es ir a la escuela y pasar, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos. ¿Cómo leer o cómo aprender los derechos de los niños? Pues bueno, podemos hacer una consulta rápida en internet y leerlos. Y es bien importante que los niños sepan cuáles son sus derechos para que se los apropien, los ejerzan y los defiendan, ¿no? Un niño también tiene que aprender a defenderse de una manera asertiva.
Otra de las cosas que yo considero que es necesario que los papás entiendan y que reconozcan es que sepan ellos identificar cuáles son los estilos de crianza que ellos están utilizando o que ellos implementan para la educación de sus hijos. Y para que quede un poquito como ejemplo, también vamos a ver un videito para que les expliquen un poquito lo que son los estilos de crianza. Como podemos ver en el video de los estilos de crianza, la mayoría de ellos tienen los aspectos positivos o negativos en cada uno de ellos. Pero el estilo de crianza que está comprobado que es más eficaz es el estilo democrático, en donde se toman en cuenta cada uno de las personas dentro de la familia. Pero también es bien importante que sepamos esto de los derechos, porque uno de los derechos de los niños es que tienen derecho a la participación y a ser tomados en cuenta. Entonces, cuando tú utilizas un modelo democrático, ¿no? Un estilo de crianza democrático, estás tomando en cuenta las necesidades emocionales, las necesidades de socialización de los niños, ¿no? Y las necesidades afectivas. Y también ahí puedes generar acuerdos para la convivencia, ¿no? Y para la educación y la disciplina, que más adelantito iremos desarrollando el tema. ¿Qué es lo que antecede antes de una conducta violenta? ¿No? La pregunta sería esa. ¿Y qué tendría que ver con lo que estoy diciendo o con el tema que vimos de estilos de crianza y derechos de los niños? Pues ok, lo que antecede a una conducta violenta son las emociones, es una emoción. Muchas veces se habla del término control y manejo de las emociones y es un término con el que yo, en mi muy particular estilo de vida, o en mi muy particular manera de pensar más bien, no estilo de vida, es las emociones se identifican primeramente, no se controlan. Yo tengo que saber y tengo que entender qué es lo que estoy sintiendo en este momento para poderle dar una salida, ¿no? No es que controlo la emoción, no, la identifico, me apropio de ella. Trato de saber de qué se trata lo que estoy sintiendo en este momento para poderle dar una salida asertiva. Entonces, ¿qué se entiende como emoción? Las emociones son respuestas fisiológicas, neurológicas y cognitivas que tienen como función adaptarse a una situación. Por ahí hay un esquema, ¿no? Que les voy a poner para ver lo que es la respuesta de las emociones. ¿Cómo funciona esta parte de las emociones o cómo se activa esta respuesta emocional en las personas? Tiene que anteceder primero una situación concreta. Vamos a poner un ejemplo. Mi hijo está haciendo berrinche, ¿no?
porque no se quiere comer la comida. No quiere comer verduras, está emberrinchado. Yo empiezo a tener una serie de reacciones fisiológicas porque me siento frustrada. La emoción que siento es frustración. ¿Y cómo se está registrando la frustración en mí? Me empiezo a sentir tensa, empiezo a sudar, empiezo a sentir algo en el estómago, ¿no? Y esta sensación fisiológica que tengo se enlaza con un pensamiento, ¿no? Y mi pensamiento es posiblemente el temor a que mi hijo no coma, no esté bien nutrido, le vaya a dar una anemia o que se me enferme, que no tenga un sistema inmunológico fuerte para hacerle frente a cualquier enfermedad. Y es todo ese tipo de pensamiento porque mi hijo no se quiere comer las verduras. ¿Cuál es mi respuesta que tengo? La respuesta que puedo llegar, o cuál es la conducta que tengo, ¿no? ¿Qué conducta mi hijo espera de mí? Que le retaque la comida a fuerzas, que le tape la nariz y que le dé de comer a fuerzas. Esa es una respuesta no asertiva hacia el manejo de las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, dar tiempo, ¿no? No puedo yo agarrar al niño a obligarlo a comer porque de hecho puede estar hasta en riesgo de atragantamiento. Y es algo que comúnmente se hace en las casas, o amenazar al niño con el fajo, con la chancla de que si no te comes tus vegetales te voy a pegar, no te voy a dejar salir. Entonces hay que entrar en una situación de diálogo con el niño de acuerdo a su etapa y negociar la ingesta de vegetales, ¿no? Porque hay cosas, los niños va a comer lo que le gusta, no lo que les nutre. Esa es una realidad. El niño come lo que le gusta, ¿no? No lo que es igual que nosotros, pues, ¿no? O sea, si te dicen que te tomes un licuado de espinacas diario en la mañana, ¿no? Porque te va a aportar muchas vitaminas y minerales y ácido fólico, y si no te gustan las vitaminas, pues no te lo vas a querer tomar, ¿no? Aunque te nutra, te va a dar asco, ¿no? O sea, lo mismo pasa con los niños. Entonces hay que entrar como en una serie de negociación ahí. También otra situación para ejemplificar cómo van las emociones, ¿no? Es una situación concreta. Mi marido es alcohólico. Bueno, no es proyección. La pareja es alcohólica, cuando tiende a tomar alcohol se pone violento. Llega a la casa, quiere comer, no es hora de comer, es en la madrugada. Cuando yo le niego la comida, ¿no? Él se enoja y su respuesta fisiológica, yo lo veo que se tensa, ¿no? Me mira fijamente, se le agita la respiración, ¿no? Y empieza a verbalizarme cosas que tienen que ver con una ofensa, ¿no? Que me dice que no sirvo para nada, que soy un inútil, y la conducta que tiene pues es golpearme, y esto lo hace frente a mis hijos. Eso pues es violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para nosotros poder regular nuestras emociones, conocer nuestras emociones? Hay emociones que son positivas y que son negativas. Las emociones positivas son las que están relacionadas a la felicidad, a la alegría, al entusiasmo, a la tranquilidad, ¿no? Y hay emociones negativas, obviamente, que tienen que ver con la ansiedad, con la ira, con el odio, con la frustración, con el cólera. Y estas emociones son las que pueden desencadenar en una conducta violenta hacia el otro. Si tú ya sufres violencia, lo vuelvo y lo insisto, si tú ya sufres violencia, busca ayuda. Si estás en una situación en la que te encuentres en riesgo de ejercer la violencia, ¿no? Trata de buscar alternativas. Que el niño desobedezca, que el niño no quiera hacer la tarea, que el niño no quiera comer su comida, que el niño o la niña no quiera limpiar su cuarto o hacer sus actividades o deberes dentro del hogar, por lo general siempre son
a situaciones de disputa entre la familia, en donde el niño es amenazado, en donde el niño es maltratado, donde el niño es castigado, donde el niño es chantajeado emocionalmente. Es que si no limpias tu cuarto no vas a hacer esto, y es que no me ayudas, y es que a poco tú crees que yo no me canso, y es que no soy tu criada. Que no se nos olvide que es niño, ¿no? Y que el niño va en función, ¿no?, a las etapas del desarrollo y las etapas cognitivas. Dependiendo de esas etapas va a ir aprendiendo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando mi hijo no me hace caso y a mí ya se me acabaron las amenazas o ya se me acabó el chantaje emocional? Cuando ya siento que la emoción se desborda, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con técnicas de respiración. ¿Qué es una técnica de respiración? Es cuando estás enojado o cuando tienes una emoción que tiende a ser agresiva, nuestra respiración se entrecorta y no nos está oxigenando. Al no tener una buena oxigenación nos va a generar más tensión, ¿no? Entonces siempre trabajamos lo que son aspectos de la respiración, respiración diafragmática, respiración profunda, es buscar un momento para poder hacer inhalaciones y empezar a buscar cómo regularte, cómo poder estar otra vez en un estado de tranquilidad ante la situación estresante. Claro que sí se puede, es difícil, pero sí se puede. Otra técnica que nos puede servir para poder darle un manejo a la emoción que en ese momento sentimos es la relajación muscular. Esto tiene que ver con una cuenta regresiva. Entonces trato de sentarme, lo acompaño de una respiración profunda y a través de una cuenta regresiva del 10 al 0 empiezo a generar tensión y soltar los músculos de mi cuerpo, pantorrillas, piernas, glúteos, abdomen, brazo, cuello, ¿no?, músculos faciales, ¿no? Eso para ir soltando un poco la tensión que tenemos. Esas son técnicas de relajación que podemos ir implementando poco a poco para poder nosotros darle una salida un poco más asertiva a las emociones y más cuando estas son negativas. ¿Qué pasa con los niños cuando no logran controlar su emoción? Pues que es muy difícil que un niño logre controlar su emoción porque ni siquiera saben qué están sintiendo, ni siquiera pueden identificarla. Entonces lo que podemos hacer como papás en este momento con un niño que está con la emoción desbordada, con la ira desbordada, en el berrinche total, lo único que puedo hacer es acompañarle con todo mi ser y con todo mi amor. La nalgada lo único que va a hacer es que el niño te tenga miedo, no va a resolver nada, no le vas a enseñar al niño a que entienda, o a la niña a que entienda o a que comprenda qué son las emociones. Entonces lo único que puedes hacer es estar con él dispuesto, evitar que lastime a otros, evitar que se lastime a sí mismo, ¿no? Y acompañarlo a que atraviese por el berrinche. Y si él te pide contención, si él te pide abrazo, dárselo, no negárselo, porque en ese momento yo te aseguro que el niño le está pasando peor que tú, porque él no sabe y no logra identificar. Hay que ayudarle a los niños a identificar cuáles son las emociones, y por ahí hay un montón de técnicas que puedes hacer con ellos, como trabajar lo que son los abanicos de las emociones, ¿no? Identificar. Puede él dibujar una manita, ¿no?, y de colorearla, y en cada una de la manita ponerle, o en cada dedo de la manita ponerle una emoción y empezar a trabajar. Cuando él se siente así, ¿qué dedito puede doblar? Cuando él está triste, ¿qué dedito dobla? Cuando puede empezar a identificar. También le puedes comprar ya hecho, ¿no?, un cartel de las emociones, y puedes empezar a trabajar con él para que se logre identificar. Una de las técnicas que puedes trabajar con tu familia para el manejo de las emociones es el semáforo de la emoción, y te presento aquí una imagen para que te des cuenta más o menos cómo es y cómo se trabaja. El semáforo de las emociones tendría que ver con los colores de los semáforos, ¿no?, de la vía pública, ¿no?
Cuando estamos en rojo es cuando nuestra emoción es muy fuerte y cuando estamos a punto de que se nos desborde. Entonces, ¿qué se solicita en ese momento o qué hacer en ese momento o cómo trabajar en ese momento? Es darte tiempo, ¿no? Date tiempo fuera para que te puedas tranquilizar y pensar antes de actuar. Si le pego, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿No? Porque pegarle a los hijos también me afecta, ¿no? También siento tristeza y luego siento culpa y luego mi mensaje no es muy claro con el niño, como primero me pega y después me pide disculpas. Entonces hay que analizar la situación, pero necesito estar tranquila, necesito estar contenida. Eso es cuando estoy en rojo. Cuando estoy en naranja o en amarilla, ¿no? Pensar las soluciones y las consecuencias que puede haber. Bueno, si ya hizo este berrinche porque no le puede comprar este juguete, o ya hizo el berrinche porque no puede salir a jugar con sus amigos y se siente frustrado, ¿qué solución puedo hacer? Si tengo un departamento pequeño, ¿cómo puedo habilitar algo para generar un espacio de juego y de recreación para mi hijo? Bueno, tal vez no puede salir a la calle, pero se me ocurre aprender a hacer galletas de algo que no necesite el horno ahí. Que me ayude a hacer unas galletas, que podamos hacer este famoso slam, ¿no? O podemos hacer plastilina, o podemos hacer piñatas, ¿no? Podemos hacer muchas cosas para tener entretenido al niño y que no tenga la necesidad de estar en casa, ¿no? Porque lo que se nos ocurre es luego darle la tableta. Entonces eso no es adecuado para que frene el berrinche, porque entonces él cree que siempre que se pone así lo van a premiar con una tableta o que lo van a premiar prestándole el videojuego. Entonces no, él tiene que terminar de hacer su berrinche, tiene que contenerse y después de eso empezar a generar, ¿no?, otras cosas, ¿no?, porque no se salió con la suya. O sea, no, el berrinche no tiene que ver con que el niño se salga con la suya y que le tengas que dar lo que quiere. No le vas a dar esto, pero le puedes dar otra cosa que puede ser también atractivo para él, ¿no? Poner en la pared papel que pueda pintar para hacer, no sé, acuarelas, comprar figuritas de yeso para pintar, utilizar la creatividad del niño. ¿Y qué pasa con mi adolescente cuando se pone tan hostil? Porque ya pasó todo el día jugando videojuegos y ya no quiero que vea videojuegos porque son videojuegos de violencia, ¿no? Pues entonces establecer acuerdos con él, ¿no? Si hace el berrinche, pues ya me imagino cómo va a dejar el cuarto, va a aventar cosas a lo mejor, va a patalear, va a frustrarse, va a aventar lo que son las puertas y bueno, el drama, y va a llorar y porque a la niña ya no la dejas estar ahí en el chat porque ya está todo el día. ¿Qué podemos hacer? Pues también negociar y reforzar la dinámica familiar ahí y establecer acuerdos de convivencia en donde van a jugar cosas, juegos de mesa, Jenga, basta, ¿no? O sea, sí hay que tener como una planeación de actividades y pregúnteles a los adolescentes qué les parece interesante hacer. Que todavía es más difícil contenerlos porque ellos ya tienen ya son muy sociables y ya no pueden estar tanto en casa, ya buscan cómo salirse y ya quieren negociar contigo y te dicen cuáles son ya ahora sí las normas de la prevención, ¿no? Ya se las saben todas con tal de poderse salir, pero no sabemos si realmente afuera se cuiden como deben de ser cuidados. Entonces ahí hay que negociar de una manera diferente. Ya cuando estamos en verde, ¿no?, es poner en práctica todo lo que ya pensamos, no nada más decir, me voy a poner a jugar y voy a hacer galletitas con el niño o voy a hacer plastilinas. No, lo voy a hacer y lo voy a llevar a cabo, porque también voy a educar con la congruencia, ¿no? Entonces ya en verde nos desfogamos, la emoción ya se disipó, ya podemos entrar en una etapa más tranquila y en una etapa más creativa donde podamos hacer cosas, donde podamos jugar, donde podamos divertirnos y ya vimos cuáles fueron las estrategias que nos funcionan. Esto tiene que ver con ensayo y error, no todo te va a funcionar. Recapitulando, las técnicas que estamos manejando aquí son para evitar o prevenir una conducta violenta. Hemos visto que para prevenir hay que tener también información sobre los derechos de los niños, conocimiento sobre nuestro estilo de crianza, conocimiento sobre nuestras emociones y cómo darles un manejo.
pero no queda ahí, tenemos que hablar como de otro apartado que también es igual de importante, que es la comunicación. ¿Cómo me comunico yo con mis hijos? ¿No? Y hablamos aquí de lo que es la comunicación positiva, que es aquella que expresa las ideas de una forma honesta, de una forma sencilla, de una forma que es oportuna y que es en el momento adecuado y que no afecta ni daña las emociones de la otra persona. Y una de las características que tiene esta comunicación positiva es el que te permite estar vinculado con el otro desde la mirada. Entonces, cuando vamos a platicar con nuestros hijos o cuando nuestros hijos necesitan ser escuchados, lo principal y lo necesario es dejar de hacer lo que estás haciendo. Si estás en el chisme con la amiga, pues con permiso, ¿no? Y me dedico a darle tiempo a mi hijo, le doy tiempo a la demanda de lo que me quiera decir, así sea cualquier cosa, así sea una trivialidad, así sea contarme un chiste, ¿no? Dejo de lavar los trastes, le bajo el fuego a la cacerola para que no se me vayan a quemar los frijoles en ese momento y me volteo y me pongo a escuchar a mi hijo, hacer contacto visual con él, ¿no? Entender lo que me trata de decir porque para él es importante, ¿no? Entonces es mirarlo, escucharlo, asentar con la cabeza, asentir con la cabeza lo que me está diciendo para que se sienta acompañado en la plática, ¿no? Hacerle preguntas relacionadas con el tema y hacer lo que se sienta escuchado, ¿no? De esa manera también el niño va buscando espacios de convivencia con sus padres cuando se siente escuchado. Otra cosa para hacer es no interrumpirlo durante el tiempo en el que te está platicando algo. Sonreírle cuando consideres oportuno y muy a pesar de lo que te está diciendo que no te guste, como por ejemplo que te platique que conoció a un muchacho por internet, ¿no? Obviamente pues si está encerrado con el confinamiento pues va a utilizar sus páginas sociales para entretenerse, ¿no? Entonces que te platique, que se siente entusiasmada, que le gusta, ¿no? Aunque tú, papá, no te sientas cómodo ahí, ¿no? No juzgar la situación por la que está pasando tu hijo o tu hija, porque eso en automático va a hacer que ya no te platique nada. No regañarle, no sancionarle, simple y sencillamente es preguntarle cosas, ¿no? Sobre lo que está viviendo para evaluar si no es que se está encontrando en riesgo con la persona, ¿no? Y después darle la confianza para que tú como papá puedas escuchar lo que ella conversa cuando se enlaza con el celular, ¿no? A lo mejor por ahí, si tú le das confianza a tu hija o a tu hijo, puedes permitir que te haga partícipe tal vez de alguna conversación, ¿no? Obviamente el confinamiento también está llevando a las niñas a hacer estas famosas notes y mandarlas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso y es bien importante no hacer sentir juzgado al adolescente, sino hacer que se sienta él acompañado en cada momento, ¿no? Cuando se tenga que hablar y de una sanción o más que nada de una sanción, pues informar, ¿no? También los niños que puedan estar viendo contenido que no es apropiado para su edad y que te lo están platicando, no juzgarlos, simplemente acompañarlos y buscar otras herramientas o actividades que puedan suplir eso que ve. Entonces, la infancia y la adolescencia significa estar en un constante acompañamiento con los hijos. Cuando tú quieres hablar con tus hijos, ¿qué hacer? ¿No? Antes que nada, yo te invito a reflexionar, a hablar con ellos y no hablar de ti. No yo me siento o yo quiero que hagan esto, yo quiero que hagan lo otro, sino entablar una conversación donde ellos también sean partícipe de lo que estás comunicando o de lo que tú quieres que ellos entiendan. Puedes hacer preguntas abiertas sobre lo que están organizando, ¿no? Supongamos, ya los regañaste o ya les llamaste la atención porque se durmieron tarde por estar jugando, ¿no?
y porque no están interactuando con mamá y papá. Entonces aquí es poner eso sobre la mesa y hablar y expresarte de una manera positiva, de una manera amorosa e invitarlos a que ellos también opinen sobre si esas acciones o esas actividades que están haciendo son positivas o son buenas, que si no van a afectar al día siguiente que tienen que levantarse a lo mejor para ir a la escuela, supongamos, ¿no? También es decirles como cómo me siento yo ante esta situación, ¿no? O sea, yo como mamá, cómo me siento cuando veo que mis hijos están a las 3 de la mañana en los aparatos y no me hacen caso, y sé que al día siguiente tengo organizadas ciertas tareas domésticas y que ellos se van a levantar hasta las 12 del día, ¿no? Tal vez es bueno decirles que en ocasiones te sientes cansada y que te gustaría que los adolescentes participaran un poco más en lo que les toca hacer dentro del ambiente familiar, porque la casa es donde todos tienen que cooperar, no es obligación de la mamá tenerla limpia, todos tienen que poner su granito de arena para el orden, pero muchas veces los adolescentes o los niños no quieren participar. Entonces sí puedes hablar desde ahí: yo cómo me siento cansada, me siento triste, de repente me siento enfadada y me siento con ganas de levantarme y de darles unas nalgadas o echarles un balde de agua fría para que se despierten, pero esas cosas no las voy a hacer. ¿Qué les parece si podemos negociar hasta qué hora sería bueno tener y horarios para que estén en los aparatos o para que estén conviviendo con la familia? Porque también el confinamiento te da la oportunidad de convivir con la familia y de conocerse un poco más. Entonces eso es algo que se puede aprovechar. Eso en relación a la comunicación. Y volvemos otra vez a los pasos anteriores, que es conocer los derechos de los niños, conocer las emociones, identificar y manejar las emociones, lo que es el aspecto de la comunicación positiva, y algo que es también bien importante para el desarrollo de nuestros chiquitos es la disciplina. Que obviamente cuando hablamos de disciplina, pues nos imaginamos la chancla, el garrote, ¿no? La disciplina esa dura, esa disciplina rígida, esa disciplina que creemos que es la adecuada, ¿no? De que el reloj timbra a las 6 de la mañana y ya tienes que estar todos despiertos y listos para arreglarse para ir a la escuela. La disciplina que no se dialoga, en la que no se establece acuerdos, ¿no? En esa disciplina rígida. Entonces, flexibilizándonos un poquito más en el término, la definición de disciplina positiva para los niños quiere decir que es una forma de educar a los niños basada en el respeto mutuo, el cariño y la comprensión, que favorece el desarrollo emocional de las niñas, niños y adolescentes y refuerza los vínculos afectivos entre padres e hijos. Mucha gente podrá decir, pues eso no es disciplina, ¿no? Porque se disciplina con golpes. No, se disciplina con amor, se disciplina con ejemplo. Obviamente, para poder educar a un niño o generar pautas de disciplina en él, hay que darnos cuenta en la etapa del desarrollo en el que el niño está. Y les voy a poner un videito como ejemplo, ¿no? All right, ready, set, swing it. There it is. Hey, remember, keep your eye on the ball. Try it again. Eye on the ball. Swing it. Eye on the ball. Yep, go. Como podemos ver en el video, a mí se me hace demasiado tierno, ¿no? Cuando le dice el papá de pone el ojo en la pelota. Entonces el niño eso entiende, pone el ojo en la pelota, ¿no? Va el niño y pone el ojo. Y aquí me acuerdo también de cuando mi sobrina estaba chiquita, que tenía a su hermano recién nacidito, que su mamá le decía, échale un ojo a tu hermano. Entonces iba ella y le hacía así, ya le eché un ojo a mi hermano. Entonces así funciona el mundo de los niños, ¿no? Es tal cual, ellos van a hacer las cosas que tú les pides, porque hay cosas posiblemente para la etapa que no entienden, ¿no? Yo me acuerdo que
que también en una ocasión, nunca se me va a olvidar, que estábamos en la casa y mi sobrina le decía a su mamá que quién era Kitty, que quién era Kitty, que Kitty, y mi hermana le responde, ¿qué te importa? ¿No? Entonces, la niña asumió que así se llamaba, porque lo que los papás dicen es una total realidad, ¿no? Para un niño su papá no miente. Entonces, fuimos al centro joyero y la niña iba, disculpe señorita, ¿tiene un anillo de ¿qué te importa? Entonces, pues la gente se reía, ¿no? Pero ella no entendía qué pasaba, ella pensaba que no tenía ¿qué te importas? Entonces hasta que llegó con una muchacha que le entiende, que le dice, sí tengo anillos de ¿qué te importa? Y le enseñó un anillo de Hello Kitty, pues, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que los niños son muy sencillos. Si a un niño le dices, échale un ojo, pues va a querer echarle su ojo, o pon el ojo aquí y lo va a hacer. O sea, necesita como palabras y frases muy concretas, porque si su pensamiento es muy sencillo, ¿no? No puedes darles como indicaciones largas o explicaciones largas, porque no las van a entender. Entonces, cuando se trata de disciplinar al niño, hay que ser lo más congruente posible con lo que se pide y con lo que se hace, ¿no? Entonces, también dentro de la disciplina tiene que haber esa parte de la coherencia. Yo como papá, que le estoy pidiendo a mi hijo y cómo lo está entendiendo él para que lo lleve a cabo. Ese es uno de los aspectos que tiene que ver con la disciplina. Otro aspecto que tiene que ver con la disciplina es también esta parte de las sanciones. No me gusta llamarlas castigos ni regaños, yo prefiero llamarles sanciones cuando hay un incumplimiento a algo, ¿no?, que se le pide al niño. También es generar una tablita, ¿no?, de castigos o de ausencia de privilegios, quitarles como privilegios. Se le llama, como los psicólogos lo utilizamos, como economía de fichas, ir poniendo ahí, ¿no?, cómo va el comportamiento del niño y darle como un premio, ¿no? También es bien importante a los niños hacerlos crecer con estructuras, tenerles un horario, tenerles una planificación de actividades. O sea, el niño necesita estructura, porque si le das estructura a él por fuera, se estructura por dentro y sabe que sigue después de una cosa. Cuando tú tienes una rutina específica con el niño, sabe de antemano que sigue, y eso a ti te ayuda a estar más tranquila y relajada. Pues si ya estamos en el confinamiento domiciliario y seguimos así y tenemos como la amenaza de que esto va a prevalecer hasta, o no la amenaza, ya es un hecho que va a prevalecer la educación en casa hasta enero, y que por ahí se dice que se va a aplicar como tipo botón de pánico o botón de emergencia, donde se va a volver a echar todo esto de la nueva normalidad para atrás y nos van a confinar más. Entonces ahí hay como estrés. Entonces yo les invito a los papás a que planifiquen día con día las actividades que tienen que desarrollar y que involucren a los niños, ¿no?, en esta planificación, para que él sepa que después de desayunar, ¿no?, que timbre el reloj, después de desayunar viene el baño, viene a hacer actividades divertidas en la casa de limpieza, ya que hacerlas como divertidas para que no se enfaden, y que después de eso van a ver un rato televisión, y que después de eso van a hacer actividades de origami o lo que se conoce como papiroflexia, y después de eso van a salir a jugar a la cochera, o después de eso van a hacer un campamento en el patio y van a hacer algún tipo de botanas. Al siguiente día ir planificando, ir generando una rutina en el niño donde tengan que ver aspectos de formación de hábitos, de limpieza, formación no formación, sino que también tengan espacios para la recreación y para la diversión y para el entretenimiento y para el aprendizaje. Eso es como esa parte de la disciplina. Otra de las cosas que también es bien importante para trabajar la disciplina es ponerle límites a los niños, y es decir qué se puede hacer y hasta dónde se puede hacer, y en caso de no cumplir, cuál es la sanción que van a hacer a acreedores.
También la disciplina va muy agarrada de la mano con los aspectos de la comunicación positiva, la comunicación asertiva, ¿no? Esos serían como situaciones a trabajar con el niño y vuelve a estar todo ligado. La disciplina también tiene que ver con derechos, la disciplina tiene que ver con emociones, la disciplina tiene que ver con comunicación, ¿no? La disciplina tiene que ver con un estilo de crianza. Entonces creo que estos serían los puntos y las recomendaciones que yo les pudiera hacer para evitar que haya violencia dentro de la casa. Cuando hay violencia o cuando hay conatos de violencia dentro de una familia, nos damos cuenta que puede haber también ciertas desestructuras, no hay orden en las jerarquías. Esto quiere decir que mamá y papá no están en ese lugar de mamá y papá y no pueden llevar a cabo la enseñanza de la disciplina, la enseñanza del manejo de las emociones, la enseñanza de la comunicación, pues. Entonces los papás y las mamás tienen una labor titánica en esto del ejercicio de la educación de los hijos, y si aprendemos a educar con cariño, con amor, de una manera más afectiva, creo que van a bajar los niveles de frustración y de agresividad y de violencia en la casa. Sé que es difícil ponerlos en práctica, sé que no es una tarea fácil, sé que a lo mejor esto que les estoy diciendo pues nada más son consejos, pero son temas que se pueden profundizar y son temas que se trabajan en talleres, no son temas para nada más abordarlos en una sesión de 1 hora o en una plática o en una conferencia. Es como que a ustedes se les abra esa parte de la inquietud de querer más información, de aprender nuevas formas de educar, de no sentirse que están solos, de no sentirse que durante el confinamiento no hay nada que se pueda hacer. Sé que están aburridos, sé que están cansados, porque yo también lo estoy. Sé que es tedioso, sé que cambió nuestro estilo de vida a un 180 grados, y no digo 360 grados, porque si fuera 360 grados estuviéramos como antes. Entonces dio un giro inesperado, donde pensamos que iba a pasar pronto, ¿no? Donde pensamos que iba a pasar pronto y que iba a ser algo fácil y que iba a ser algo sobrellevadero, y nos estamos dando cuenta que no es algo que vaya a pasar de manera inmediata, pero es algo que yo les aseguro que va a pasar. Que cambió nuestra vida a 180 grados, es algo que no esperábamos, es algo que veíamos que era como algo muy lejano y que no pensábamos que llegara aquí a México o que llegara aquí a Jalisco y que nos impactara de esta manera. Sé que está generando mucha angustia, mucha frustración, sé que se nos agotan las ideas, sé que tenemos que estar viviendo a través de medios virtuales, a través de páginas sociales. Es de la única manera en la que podemos estar en contacto con las personas que queremos. No es un momento fácil, es un momento que aún sigue siendo crítico, pero por favor no nos olvidemos de nuestros hijos, no nos olvidemos de la infancia, no nos olvidemos que nosotros somos pilares importantes en la construcción de seres humanos sanos dentro de una sociedad. Lo que nosotros sembremos en el niño va a ser lo que la sociedad va a cosechar. Si nosotros generamos violencia en ellos, ellos van a replicar violencia. Si una niña está acostumbrada a que su padre le pegue, es lo que va a aprender, que los hombres maltratan, que los hombres pegan, que los hombres abusan. Y ese tipo de relaciones va a tener. Si les enseñamos a los hombres que los hombres pegan, que los hombres maltratan, estamos haciendo a hombres que van a maltratar a mujeres. Entonces creo que es bien importante poder romper con esa cadenita, poder reflexionar acerca de nuestro trabajo como papás, nuestros trabajos como cuidadores primarios, nuestro trabajo en relación a lo que son los niños, niñas y adolescentes. Creo que merecen un trato más digno, creo que merecen ser escuchados, porque creo que también ellos le están pasando muy mal con esta parte del confinamiento. Repito, ellos ya no tienen un grupo de amigos con los que jugaban en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria. Ellos ya no tienen la oportunidad de salir a jugar al parque de diversiones, no tienen la oportunidad de ir a echarse una cascarita con sus amigos a jugar, ¿no? Las niñas no tienen la oportunidad de ir a platicar,
¿no? De ir a jugar o de entretenerse jugándose con las Barbies o ir a andar en bicicletas. ¿Por qué? Porque se te sigue diciendo que niños menores de 12 años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas degenerativas, personas con enfermedades metabólicas no deben salir de casa. ¿Cómo? Por un aspecto estamos cuidando la parte de salud de nuestros niños, pero por otro estamos descuidando el aspecto emocional de los niños. Nosotros podemos hacer cambio en la vida de ellos y formar adultos responsables y sanos para la sociedad. Yo espero que esto les haya servido un poco, mínimo para que se les abra como una ventanita de curiosidad y puedan investigar un poquito más o profundizar un poquito más para adquirir todo lo que son herramientas de comunicación asertiva, lo que pueden ser control y manejo de emoción, lo que puede ser derechos de los niños, profundizar más en técnicas de disciplina. ¿Para qué? Para poder generar cambios en el interior de tu familia y que no precisamente sea la opción del ejercicio de la violencia o el ejercicio del maltrato, porque tiene consecuencias fuertes, emocionales, sociales, ¿no? Y una de las consecuencias más fuertes pues es la muerte, es algo que tenemos que evitar. La infancia está ahí para divertirse, la infancia es algo que el niño tiene que vivir de la mejor manera posible en compañía de sus padres, que son las figuras de amor y de protección, ¿no? Que deben de tener, no deben de ser figuras de agresividad ni de miedo. Entonces yo les invito por favor a que podamos ir construyendo niños más sanos, que podamos construir al interior de nuestras familias más sanas. Con esto me despido y agradezco nuevamente la invitación a participar y sobre todo le quiero hacer un agradecimiento a mi sobrina Dana Karime por apoyarme con la grabación de este video y apoyarme con un sinfín de loqueras que siempre tengo y reiterarle mi amor y mi apoyo siempre y para siempre. Muchas gracias.